Buenas tardes, mi nombre es Edilio Carrero y el día de hoy para la materia de Psicología Organizacional 2 de la licenciatura en Psicología de la Universidad de los Andes, con el profesor Frank Rivas voy a conversar un poco acerca de lo que es la contextualización en las organizaciones, concepto y génesis, desglosando un poco lo que es el trabajo de dos autores que andaremos más adelante. Sin más que añadir, iniciamos dando lo que es una definición de lo que es una organización. ¿Qué es una organización? Sucede que Adalberto Chavenato, en el año 2009, nos dice que las organizaciones son la creación más compleja y sofisticada de la humanidad. Del mismo modo, Pérez García, uno de los autores que hablaremos un poco el día de hoy, nos enuncia que las organizaciones son coordinaciones de recursos humanos, materiales, tecnológicos, que producen e intercambian onerosamente entre sí y con otros agentes, bienes, servicios, ideas, ilusiones y cualquier otra cosa imaginable y susceptible de ser comprada. Las organizaciones son algo muy interesante porque Adalberto Chabonato, en el 2009, luego de dar esta definición con la que empieza su libro, Comportamiento Organizacional, nos dice que los avances que hemos tenido como especie a veces se suelen medir en logros tangibles. Por ejemplo, en la creación de ciertos servicios y ciertos productos. Por ejemplo, imaginarnos que hay muy buena infraestructura en muchas partes del mundo. También, por ejemplo, creación de vehículos de transporte novedosos, de aeronaves espaciales, de carros y cualquier tipo de producto que nosotros podamos pensar que nos ha hecho crecer como especie. Cuando pensamos en ello, debemos tomar en cuenta que todos estos productos, todas estas cosas, súper, digamos, novedosas y así nuevas, pues vienen siendo creadas por organizaciones, que son las que están trabajando detrás de todos estos productos y de todas estas cosas que nos han hecho avanzar como especie. Entonces, por ello es que las organizaciones son consideradas como una de las cosas más complejas e interesantes, fascinantes que hemos logrado como humanidad. Ahora bien, tenemos aquí a Pérez García en 1998. Pérez García escribió un artículo llamado De identidades de organización, en donde explica la importancia de lo que es la identidad. Te refuerza un poco lo que es este concepto y también lo que es la identidad social y la identidad como organización. Ahora bien, la identidad se basa en lo que es la preocupación por la identidad propia, valga la redundancia un poco, pero la identidad está ligada a lo imaginario. ¿Por qué? Porque la identidad, bien sea la personal en este caso, viene siendo dada por algo que la persona, por un constructo que la persona define en su propia mente. Y la identidad es netamente imaginaria porque, por ejemplo, la identidad que tengo, por ejemplo, de mí mismo, la tengo yo aquí. Pero lo que otra persona cree que soy yo es algo completamente distinto y también está en su propia mente. Así que la identidad en este artículo, que es ontoepistemológico, diría yo, pues viene siendo algo muy subjetivo. Y pues no es nada negativo, pero algo muy interesante de conversar. Por ejemplo, también nos dice en una cita textual, identidad designa qué o quién soy, y es porque trata simultáneamente un límite que deja fuera lo otro, lo no idéntico a mí. La identidad es algo que trata de marcar una barrera, una delimitación entre lo que soy yo como persona y separarlo de lo que no soy. Separar lo que soy yo como persona y lo que son los demás o las otras cosas. Para darle ese aspecto singular a mí como persona. Y es lo que busca pues cada ser humano, como ya sabemos en psicología del desarrollo, cuando crecemos y desarrollamos y terminamos de consolidar nuestra identidad en lo que es la adolescencia y la adultez joven. Entonces, en este artículo que, como ya dije, me parece epistemológico, tildaría también de filosófico, es muy importante tomar en consideración una cita muy importante que tiene Pérez García, que cita textualmente a Tafel. La identidad o el constructo identidad está netamente ligado al corazón de la psicología social. Y bueno, Tafel fue un gran investigador en esta área. Y hay una cita que leeré aquí de manera textual, ¿ok? Porque me pareció muy, digamos, interesante como para dejarla en manos de interpretación. La identidad es el concepto que permite distinguir a cada organización como singular, particular y distinta de las demás. Las organizaciones se caracterizan como entidades autónomas por su capacidad para fijar sus propias reglas de su operación,
Y estas reglas no están subordinadas a las relaciones en el contexto. Las reglas que provienen del contexto, listo, son procesadas de modo tal que preservarlas internas para así asegurar la supervivencia del conjunto. Las organizaciones son autónomas en el sentido de que demuestran su capacidad para sobrevivir. Ahora bien, la identidad de una organización viene siendo dada por aquellas cosas que la hacen crecer. O, por ejemplo, también lo que define el origen de la organización, la necesidad que produjo que esta organización se creara. De igual manera, una organización no puede desligar del entorno lo que es su identidad, precisamente por el hecho de que el entorno trata de definirla, pero la organización busca también una identidad propia que la encamine y busque tener una identidad distinta a las otras organizaciones que puedan hacerle competencia. También esto me recuerda a una frase del filósofo español Ortega y Gasset, que dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces también es como una muestra de que por más que tratemos de que la identidad sea un constructo muy apartado, muy propio, pues el mismo pues siempre viene dado por las circunstancias externas. De una manera u otra influye. Ahora, por otra parte, el otro autor en el que nos basamos el día de hoy, en el que me basé el día de hoy, es Arteaga. En el 2009, Arteaga publicó un libro llamado Pensamiento Organizacional Perspectivas, un artículo muy interesante en donde nos habla acerca de perspectivas en el contexto organizacional. Primero que todo, pues una visión global en donde también enuncia la importancia de lo que es la neurociencia y la física cuántica y aplicar pues estos principios en el estudio de las organizaciones. Sucede que Arteaga nos enunciaba que las personas en contextos antiguos han sido vistas como recurso más de la producción. Tradicionalmente un hombre instruido era visto como una máquina costosa. Esto aquí me viene a la mente porque sucede que una máquina costosa, por ejemplo, cuando en los tiempos de la era industrial, se buscaba que lo que la máquina produciera fuera mayor a la pérdida que hubiese en caso de que la máquina se dañe. Entonces, pues suele ver a las personas antes, o incluso en algunos sectores se suelen ver así, como un sujeto productivo que aporte y que de una manera u otra pues termine dando ganancias a una organización con su trabajo. Ahora, pues es importante tomar en consideración que hoy en día, pues, esta visión ha de cambiar porque estamos en un mundo más moderno, más distante, en donde la visión del ser humano en una organización o como un ser humano individual en cualquiera de sus otras facetas debe ser muchísimo más holística, más integral. Observarse al ser humano como una persona con sentimientos, con aspiraciones, con intenciones, con metas. Y bueno, también un ser humano que de una manera u otra, si bien es singular, está influenciado por su entorno. Entonces estudiar pues todo esto de manera general resulta muy importante. Ahora este autor nos enuncia algo que se conoce como la metáfora del árbol, citando a Liz Edmondson. Y resulta de perlas en el contexto organizacional porque nos dice: si solamente te preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Si extrapolamos esto al contexto organizacional, es importante tomar en cuenta que los frutos pueden verse como el resultado tangible que tiene una organización. Por ejemplo, qué tanto produce de su servicio, por ejemplo, o qué tantas ganancias entran, o qué prestigio tiene. Pero realmente para una organización no es tan importante, o no debería ser, fijarse nada más en ese fruto. Lo importante también son las raíces que me generan esos frutos. Si nos concentramos solo en los frutos, posiblemente las raíces terminen secándose y el árbol en general, pues termine muriendo. Lo importante siempre es centrarse en las raíces. Por ello, en la psicología organizacional, el capital humano siempre es el más importante, porque este es el que me produce el producto, me ayuda a producir, da ese granito de arena para que la organización termine floreciendo y prosperando. Entonces, con esta metáfora del árbol de Leif Stevenson, nos incita a que hoy en día se debe cuidar más lo que es el capital humano, el conocimiento, el recurso verde a las personas, para que así una organización pues, pueda generar el fruto. Si cuidamos las raíces,
el fruto siempre va a salir. Entonces esto es algo muy vital para considerarlo hoy en día. También Arteaga menciona lo que se conoce como el síndrome de Lawson. El Lawson era un buque, entonces, que no se adaptó a las nuevas tecnologías. Cuando empezaron a salir otros buques de guerra, de comercio, y este buque seguía siendo un buque de vapor. Y entonces, por lo tanto, pues fue un buque que se hundió porque no se utilizó las otras metodologías que estaban utilizándose en los buques en aquel entonces, en el siglo XIX. Entonces, el síndrome de Lawson se extrapola a la psicología organizacional a todos aquellos, digámoslo así, gerentes, dueños de organizaciones, que no se adaptan al cambio o no buscan un cambio y que de igual manera siguen viendo a las personas como sujetos trabajadores, productivos, y no se centran más bien en este capital humano, de prosperarlo, del aprendizaje, de que esas raíces pues siempre se terminen renovando, de echarles el abono a estas raíces, a esta tierra, para que pues el fruto prospere. Entonces, esto es algo muy interesante. Así como también el autor, a ver, recuerdo el nombre, Arteaga, nos enuncia también lo que es la evolución de la administración de las empresas, del mundo de la psicología organizacional. Por ejemplo, en la era industrial clásica se solía ver a las personas como netamente productivas, dar un trabajo manual que genere ganancias. Luego, posteriormente, en lo que era el siglo XIX, no, el siglo XX, se consideró como la era de industrialización neoclásica, en donde pues quizás el trabajo no era necesariamente manual, se podía incluir otras áreas del conocimiento. Y también, del mismo modo, pues ya entró lo que es el papel del gerente o del mundo de los recursos humanos. Y lo que ha sido finales del siglo pasado, los años 90 y el siglo XXI, ya empieza a considerarse la era de la información-conocimiento. Porque el cuidado de lo que es el personal, las personas que laboran en una organización de igual manera, como también la necesidad de que estas mismas adquieran nuevas habilidades en función de todos los cambios que se vayan presentando en la sociedad. De igual manera como se valora el conocimiento de las personas y cómo también puede mejorar día a día, cómo puede actualizarse. Y pues también pues el valor del ser humano, más allá de un solo trabajador, como un ser humano per se. Ahora, tenemos también que Arteaga nos enuncia la importancia, la integración en el contexto organizacional de los saberes de la neurociencia y la física cuántica. Por ejemplo, nos dice que la neurociencia, y aplica muchísimo en el contexto organizacional, que el ser humano es como un hardware. Pues tiene una programación general que comparte con otros seres humanos. Pero cada ser humano tiene su propio software. Es decir, el software viene siendo como las experiencias, los aprendizajes, los conocimientos y la singularidad de cada ser humano, que pues obviamente no es exactamente igual para nadie. Cada ser humano pues tiene su parte única. Y en esto pues el autor pues lo enuncia muy bien. Del mismo modo, tenemos lo que es el estudio de la neurociencia hoy en día. Por ejemplo, las ciertas conexiones cerebrales, las funciones específicas de cada lóbulo. Hoy en día se estudia muchísimo el estudio de las emociones, la corteza prefrontal, entre otros. Pero hay algo muy interesante que podemos ver acá, como es la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. En lo que es la teoría de los tres cerebros, la cual resulta muy interesante. Por ejemplo, el cerebro reptiliano es aquel que es responsable de los instintos y de las funciones de supervivencia básica, de lo que es supervivencia en cuanto a lucha, huida y satisfacción de necesidades primarias. Ahora bien, tenemos lo que es el cerebro límbico. También se suele conocer como un cerebro mamífero y es el cerebro emocional, vinculado también a lo que es las emociones y los sentimientos. Y la neocorteza, que es el área del cerebro, o el cerebro, digámoslo así, encargado de las funciones cognitivas más superiores, como lo que es la razón, también el control de las emociones, la planificación, entre muchos otros. Lo que se conoce también como el centro de la razón. En cuanto a lo que es la física cuántica, por ejemplo, en contraste a lo que era la física pues, de Isaac Newton, tenemos lo que es los aportes de Max Planck con los cuantos y también de Albert Einstein con la relatividad.
Con esto nos explica que el ser humano no es un conjunto de partículas sólidas, sino de un montón de átomos que cambian, que son energía. Entonces, la física cuántica pues da esta extrapolación, según nos hablaba Arteaga en 2009, de lo que el ser humano es una energía constante, renovable, este, que no se limita, que es expansible. Y en este caso, pues resulta ver muy importante porque no se encasilla ni se limita al ser humano en el contexto organizacional si nos guiamos por la física cuántica, sino que se busca también lo que es la expansión y pues, digamos, bueno, la expansión per se y también pues las habilidades humanas, que siempre el aprendizaje es continuo, nunca pues hay una limitación, sino una expansión. Ahora, sin más que añadir, toca pues dar las gracias por su atención y desear que tengan una feliz tarde.